Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programador, hoy tenemos una plática de primera con un invitado de lujo, un personaje emblemático del sindicalismo, de la lucha popular, de la revolución en Honduras, un personaje con una trayectoria importante, histórica, que ha escrito varias páginas precisamente de la historia acá en el país, y luego de un tiempo de estar retirado, porque el tiempo no pasa en vano. Yo creo que cuando el tiempo transcurre, el tener la capacidad de ser vigente, el testimonio se hace más valioso. En esta jornada queremos darle la bienvenida a don Carlos H. Reyes, a quien le damos la bienvenida y le agradezco por estar acá. Gracias, Alan. Feliz Muchas año. gracias. Feliz 2019. Feliz año y felicitaciones por su programa. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Bien, por aceptar la bien. invitación. Muy bien y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, entramos en materia. Yo quiero preguntarle antes de entrar a cargar el arma, porque va a estar bueno este programa, pero quiero consultarle en relación a qué es de Carlos H. Reyes hoy, cuál es su día a día después de jornadas intensas de trabajo, de lucha, de labores. Pues qué es de Carlos H. Reyes hoy. Quiero comenzar de atrás para adelante. O de adelante para atrás. Adelante para atrás. No, yo soy un jubilado. Ya tengo casi 78 años y continúo siendo presidente del Estivis. Okay. Y estamos también fortaleciendo una unión de sindicatos de trabajadores de alimentos y bebidas. Ahí estamos los trabajadores del banano, del azúcar, del melón y de las bebidas. Esa es una unión que estamos fortaleciendo porque creemos que el sindicalismo no puede seguir manejándose con 3 centrales y tampoco confederaciones sindicales donde hay de todo, hasta patronatos. Y no tenemos la organización por rama de actividad económica, y así es como debe de funcionar el sindicalismo. Si logramos en el país, tenemos unión de sindicatos de trabajadores de la maquila, un solo grupo, unión de sindicatos de alimentos y bebidas, unión de sindicatos de la salud, unión de sindicatos del Estado, unión de servicios públicos, ¿verdad? Unión de sindicatos del comercio, o sea, etcétera. Las centrales obreras, las confederaciones, ¿ya no? Las confederaciones, precisamente por no responder a ese tipo de estructura, están en crisis, y hasta sus mismos dirigentes, sus mismos secretarios generales, usted sabe, Alan, que han hecho público en varios 1 de mayo la unidad, la unión, una sola central obrera. Pero claro, para hacer una sola central obrera entendemos nosotros que hay que empezar esto desde abajo. Miren, nosotros allá a finales de los 80s, cuando iba a empezar el gobierno de Callejas, que usted recuerda todo el trabajo que hicieron para entrar en lo que es oficialmente en el modelo neoliberal, con el ajuste estructural de la economía, decreto 1890. Empezaron devaluando la moneda, empezaron las primeras privatizaciones, empezó la primera rebaja de los aranceles para liberalizar, dijeron, el comercio, porque así Honduras iba a abrirse al mundo, que el mundo se iba a abrir a Honduras. Pues en esa época, nosotros también, viendo el movimiento sindical, nosotros decíamos que ese cambio de modelo era un peligro para el sindicalismo. ¿Por qué? Porque el modelo anterior, que de alguna u otra manera funcionaba en el país y al cual fue posible ingresar por la huelga de 1954, que nos posesionó como clase trabajadora, con derecho a voz en la sociedad, en el siglo XX. Entonces,
ese movimiento sindical estaba operando bajo lo que era ¿cómo se llama? El modelo del estado del bienestar. Modelo del estado del bienestar que surge a nivel mundial después de lo que fue todo aquel proceso de lucha de los países capitalistas desarrollados contra lo que le llamaban países comunistas. Entonces el modelo del estado del bienestar permitía reforma agraria, permitía sindicatos, permitía negociación colectiva, permitía la participación del Estado en la economía. Y el modelo neoliberal no. El modelo neoliberal era todo lo contrario. Entonces nosotros lo que decíamos es que ante eso, ante ese cambio de modelo que venía a partir de los 90, el sindicalismo debía revisar la filosofía, la estructura y su plan de acción. ¿Desde aquel entonces? Desde aquel entonces. Inicios de Pero los 90. nunca se ha podido concretar. ¿Por qué? Por una serie de intereses que hay en mantener federaciones en cómo están, confederaciones en la forma que están. Y entonces eso no ha sido posible, pero hoy estamos trabajando desde abajo para ver de qué manera se implementa todo esto, pero ya en una condición bien distinta. El movimiento sindical está bien golpeado, el movimiento campesino está bien golpeado, claro. Casi minimizado, claro. Está, siento yo, casi en la lona. Pero de ese fenómeno quisiera que no lo dejáramos al margen. ¿Dónde estuvo el quiebre? ¿Dónde empieza a caer? Yo recuerdo cubrir y ver de niño, ver de joven las marchas del Bloque Popular y verlo a usted al frente. Las marchas del Bloque Popular a las 4 de la tarde era no solo un espectáculo visual, ver esa fuerza laboral, esa fuerza popular, esa fuerza sindical, no era solo un espectáculo visual, era una fuerza que ponía a temblar a los gobiernos, quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo. Y cuando el magisterio se unía a esas causas, era algo impactante. La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el quiebre, don Carlos? ¿En qué momento se dio eso que hoy tienen la lona todas estas organizaciones? Bueno, es que en esto tenemos que ver todo el proceso que se ha venido dando en el movimiento popular, que como usted lo dice, Alan, a partir de finales de los 90 y principios del siglo viendo que había una desmovilización en el movimiento popular, porque antes de esos bloques populares existió a principios de los 90 lo que llamamos ¿cómo se llama? La plataforma de lucha para la democratización de Honduras, que logramos una enorme cantidad de organizaciones, hasta cooperativas, hasta los cafetaleros entraron ahí, en aquel proceso, y fue precisamente porque sabíamos que venía ya el neoliberalismo con Callejas, y entonces entramos a luchar contra el modelo en aquel momento, hicimos un solo planteamiento, pero como ya era un movimiento que tenía una calidad superior a la simple lucha salarial y a la simple lucha economicista, ya tenía un determinado nivel de carácter político. Sinceramente la camisa nos quedó muy grande y terminó aquello diluyéndose, destruyéndose, pero claro, por la presión de la gente de Callejas, que empezó a destruir organizaciones, a formar paralelas y a ver de qué manera desarticulaba todo aquello, porque Callejas me dice un día ahí en Caja Presidencial: mira, Carlos, al Partido Nacional no le conviene que yo esté reuniéndome con ustedes, ya me lo han dicho, porque eso consideran que quieren ustedes hacer de ahí un gobierno paralelo. No, hombre, le digo, ¿cómo vas a creer que vamos a hacer un gobierno paralelo? Pero empezó la guerra. Pero entonces, para cortar el tiempo, a partir de ahí el movimiento bajó,
Porque claro, los movimientos sociales tienen este tipo de onda, ¿va? Tienen altos y bajos. Tienen altos y bajos. Y entonces ahí se entró en un bajón. Y únicamente lo que quedó vigente prácticamente fueron las centrales obreras. Okay. Pero las centrales obreras desmovilizaron al movimiento. Entonces nosotros, viendo lo que estaba pasando con el modelo neoliberal, implementando las privatizaciones, que empezamos a luchar contra la privatización del ENE. No sé si ustedes se acuerdan, con Gladys Lanza. Y a partir de ahí empezamos a formar, dijimos, los bloques populares y les dijimos a los de las centrales, miren, esto no va contra ustedes. Estos son movimientos paralelos y quizá transversales a todo el movimiento sindical, pero sí queremos movilizarnos y empezamos, como tú dices, a hacer las movilizaciones y llegamos en alguna medida hasta lo que fue la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que con ella tuvimos la virtud de llegar a parar el proceso de privatizaciones y el proceso de avance del modelo neoliberal. O sea, eso fue prácticamente un triunfo, y que con la llegada de Manuel Zelaya Rosales, que al principio nos empezó a cachimbear en las calles, y después en la medida en que él fue perdiendo poder y fue sintiéndose aislado. O sea, perdió poder político, sí, y se refugió en ustedes. Sí, y ahí, y nosotros, claro, nos interesaba el tema, ¿verdad? Era un presidente. Claro. O sea, tener Sí. un presidente de aliado no es poca cosa. Pues sí. Pero al final ese matrimonio le salió caro. Bueno, Más a ustedes que a él. lo que pasa es que, claro, viene el golpe de Estado, y si no hubiese existido la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, tenga la seguridad, Alan, que aquí no hubiera habido ningún movimiento en contra del golpe de Estado. Nosotros como movimiento social pusimos toda la carne al asador y empezamos aquella guerra. Precisamente nosotros decíamos con Juan y con alegría, si no hacemos movilizaciones de calle, nos matan. Y ahí estuvo todo aquello. Si no hacemos movilizaciones de calle, este proceso no se revierte. Y claro, llegamos a tal grado que eso fue un orgullo mucho para nuestro país. En todos lados se hablaba muy bien del pueblo hondureño. Y llegamos pues a tal grado que se logró no solamente movilizar la gente, politizar la gente, porque ya empezó a entender cuál era el origen del golpe de Estado, cuál era la injerencia externa en los asuntos internos nuestros y qué significaba en alguna medida lucha de clases. O sea, una clase reprimiendo otra clase a través de un Estado con partidos políticos que le sirven más. Llegamos hasta el momento pues en donde se logra que regrese Mel, otro triunfo. O sea, el regreso de Mel es un triunfo. No es pocos países lo que han logrado después de que les destierran un presidente que vuelva. Que vuelve, y bueno, y que vuelve con un partido. Y que vuelva, exacto. El otro triunfo fue un partido. Pero, hay un pero. Para hacer el partido, se le puso al Frente Nacional de Resistencia Popular, que era parto de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, se le puso bandera electorera. Y eso, lógicamente, lo desarticuló. Desarticuló el movimiento, por un lado. Por otro lado, a partir de ahí, empezó el régimen a profundizar el modelo neoliberal. Empezaron a meter decretos, incluso desde la ley de empleo temporal por hora, fue uno de los primeros. Empezaron a atacar al magisterio con los colegios. Empezaron a eliminar decretos que favorecían la reforma agraria. ¿Usted recuerda que un decreto 190, no me acuerdo cuál era, una cosa así? Ahora, pero cuando le dan el partido no era para Mel. Es que ese partido no era para los liberales en Resistencia. Ese partido
se lo dieron al pueblo organizado en la resistencia contra el golpe de Estado. O sea, usted recuerda lo que decía El emblema, no, el acuerdo de Cartagena. que era para el pueblo. O sea, que se le daría personería jurídica como partido o algo así, decía, al Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿En qué momento Zelaya se queda con el partido? Bueno, Yo solo le pregunto, Sí, en la línea de tiempo. Claro, sí. Porque yo, o sea, cuando nosotros leemos el acuerdo de Cartagena detenidamente, Sí. claro, la emotividad, la efervescencia, lo que representaba el retorno de Manuel Zelaya, un hecho de carácter mundial, Claro. era un reconocimiento que ese pueblo en las calles le dio al comandante. Claro. O sea, mire, le damos el partido. Pero cuando pasa el tiempo, este tiempo que ha pasado, nos damos ese privilegio de poder analizar las cosas con mayor detenimiento, con mayor frialdad. Entonces uno se pregunta, si el partido era para el pueblo que sostuvo la lucha, ¿en qué momento llega Mel, y no solo él, sino que sus cuadros eminentemente políticos, a quedarse con el partido? Tanto así que despreció el Partido Liberal, hombre. Tanto así que no quiso regresar al Partido Liberal y vio esa fuerza en Libre. Es que realmente para el caso de Mel y los liberales que estaban luchando junto al Frente Nacional de Resistencia Popular, era un fracaso regresar al Partido Liberal. Sí. Y a un partido que había quedado después del golpe en condiciones muy deplorables, ¿verdad? Deplorables políticamente, ¿verdad? No es lo demás. Pero es cierto, el caso de Libre es así. ¿Usted por qué no se hizo de Libre? Bueno, no es que yo no me he hecho Libre, yo voto por Libre, ¿verdad? ¿Usted vota por Libre? Y voto por la Alianza, Pero pero no ¿por soy qué no dirigente me- del partido. Ok. Es que mira, eso es lo que te decía. Cuando al Frente Nacional de Resistencia Popular se le pone bandera electorera, No, a él lo matan. entonces, claro, empieza la desarticulación del frente. ¿Por qué? Porque nosotros como sindicato podemos pertenecer a un frente popular, pero no podemos pertenecer a un partido. Ahí nos complicamos la vida, ¿verdad? Porque el sindicato no puede pertenecer a un partido, un sindicato hay de todo. Y entonces eso mismo pasa con todas las otras organizaciones. COPIN, por ejemplo, dice, no, yo mejor me aparto, y así otras organizaciones magisteriales y todo, y se empezó a derramar aquello. Y ese ha sido pues un problema muy serio, porque a partir de ahí, como le decía, el régimen empezó a avanzar en el proceso de profundizar el modelo neoliberal, que fue el objetivo del golpe de Estado, y al mismo tiempo empezó el frente a perder fuerza. Pero no los desmoviliza la oligarquía, no los desmoviliza Pepe Lobo, no los desmoviliza Micheletti, mucho menos, no los desmoviliza nadie, se desmovilizan solos, en razón de que viene la efervescencia, porque en eso nadie puede negar el nivel de liderazgo político que tiene el presidente Zelaya. El presidente Zelaya anima, entusiasma, genera esperanza política. Nadie lo puede negar. Y cuando se logra tener el partido y llega doña Xiomara a una candidatura, que mejor una mujer que estuvo también al frente de la lucha. Pero nadie se preocupó, se dejaron sola a Juan Barahona, yo lo recuerdo. Es más, le quitaron la presidencia del Frente Nacional de Resistencia a don Juan Barahona, la asume Mel Zelaya. Y hasta que le dan el partido dice, bueno, ya no. Es que, por Y se ejemplo, queda Juan en el frente. es que Alan, por ejemplo, hay un fenómeno sociopolítico importante. Usted debe de entender que en la actualidad ningún partido político, por muy bien dirigido, por mucho liderazgo que tenga, por muy Mel Zelaya que lo pueda dirigir, si no tiene un movimiento social fuerte abajo que lo respalde, fracasa. Cualquier partido, cualquier dirigente fracasa. Y esa es una de las cosas que nosotros siempre hemos insistido, ¿verdad? Que al movimiento social, al poner esa bandera electorera, nos fregaron, nos dañaron. Y hoy estamos tratando de reconstruir eso, que no es nada fácil. Porque mira, tiene que haber dentro del movimiento social y dentro del movimiento político electoral algo así como una rueda dentada, ¿va? Que se entrelacen
pero que no sea el uno correa de transmisión del otro, porque entonces lo destruyen. Y entonces aquí ese es uno de los problemas que ha pasado, y por eso hemos visto todo este último tiempo que el Frente Nacional de Resistencia Popular ha aparecido como desmovilizado. Perdió el movimiento social. Claro que perdió. Claro que con la perdió. inclusión en política de líderes como Juan Barahona, de líderes como Rafael Alegría, entre otros, que le apostaron a hacer a un lado, quieran ellos aceptarlo o no, a hacer a un lado la causa social, la de los campesinos, la de las organizaciones sindicales y las luchas sociales, en el caso de Juan Barahona. ¿Qué representó esa decisión de ellos? Que hoy son más políticos que otra cosa. Bueno, es que tú no puedes evitar, Alan, eso. O sea, es un fenómeno que es lógico que se dé. Pero para mí lo malo no está tanto en la cuestión personal como en la cuestión colectiva. O sea, el ponerle frente, el ponerle bandera electorera a un frente de ese tipo, mira, es que se montó el partido sobre las instancias del frente. Y después no se sabía qué era el frente y qué era el partido. Pero si tiene que ver con temas de personas. No. ¿Sabe por qué? No, yo estoy de acuerdo. Carlos H. Reyes, ¿qué está haciendo ahora? Como no está queriendo ser diputado, como no está queriendo ser presidente, y ya vamos a hablar de su experiencia esta, del por qué declinó cuando tenía todas las posibilidades. Pero usted elige al leer este escenario porque le permite, porque no está comprometido políticamente o electoralmente, poder levantar este movimiento, organizarlo de abajo, como volver a comenzar. Pues está bien, yo insisto que Juan Barahona y Rafael Alegría, que son los emblemáticos, tenían el derecho, además se lo ganaron en la calle, de ser diputados. Eso se lo ganaron muy bien. Nadie puede cuestionar esa parte. Ahora, estamos pensando patrióticamente. Claro. Pero perdimos a dos buenos líderes. A líderes que el nivel de experiencia de Juan Barahona creo que nos sirve más en las calles que en el Congreso. Alegría nos sirve más con los campesinos que en el Congreso. Y es ahí donde el cálculo falla. O sea, no sé cómo lo ve usted. O sea, Carlos H. Reyes es mejor acá que de repente en una esfera política. O sea, eso que tú dices, Alan, es cierto. Pero también no lo es en otro ángulo, porque nos deja la enseñanza de cómo debemos de saber manejar estas experiencias políticas electorales, porque la realidad es que casi no se ha tenido experiencia en eso. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando José Antonio Molina Cisneros era presidente del STIVIS y llegó a ser diputado. Casi lo perdimos y lo tuvimos que rescatar. Celio González llegó a ser diputado y también de alguna otra manera casi se perdió, pero después, ¿cómo se llama? Aquel declinó de seguir en la conducción del movimiento sindical. Y el caso de Alegría. Felicito Ávila. Felicito Ávila. Que yo no lo recuerdo en su época de sindicalista, pero dicen que era bueno, pues. Dicen que Felicito Ávila estuvo también en la CGT. Es otro que ha salido también del movimiento sindical. Se perdió. Sí. ¿Y dónde le sirve más a la patria? A él le sirve más ser diputado. Ahora, pero a la patria. La experiencia que te digo es la siguiente, o sea, estamos ganando experiencia con este tipo de actividades. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, los argentinos te saben manejar bien la lucha sindical con la lucha electoral. Y eso hay que aprenderlo. Y entonces por eso digo que lo que tú dices con relación a Juan y con relación a Rafael es cierto. Y así lo ve un montón de gente. Porque no puede ser de otra forma. Pero también yo lo que capto de eso es la experiencia que ganamos con este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque toda lucha social es política y toda lucha política es social. Estamos de acuerdo. Entonces, eso definitivamente es así. Y claro, como tú dices, Juan falta en el movimiento popular.
Alegría sigue luchando en el movimiento campesino, pero es que hoy, Alan, ya tenemos un movimiento sindical y un movimiento campesino, un movimiento magisterial y en general un movimiento popular desmovilizado y más debilitado. Y desprotegido. Que estamos y desprotegido. O sea, desprotegido porque, y a este tema quiero entrar, desprotegido por lo siguiente. Fíjese que uno escucha en la calle una crítica en seco. Los dirigentes de las centrales obreras son los mismos de hace 30 años. Carlos H. Reyes, el mismo del estilo de hace 30 años. Y que los dictadores de izquierda. Tal, ok. Pero yo le digo, yo no sé si eso es responsabilidad de ustedes, pero ¿quién va a sustituir a Juan Barahona? Bueno, se fue a la política, ¿quién lo sustituyó? Se va a Alegría a la política, ¿quién lo sustituyó? Critican a Daniel Durón, por favor, Daniel Durón tuvo una trayectoria también. ¿Quién va a sustituir a Daniel? ¿Quién va a sustituir a los demás? ¿Quién va a sustituir a un Carlos H. Reyes? ¿Quién lo va a hacer? Eso depende de ustedes o de los liderazgos abajo que no visualizan un cambio generacional dentro de ustedes que representan la lucha popular. ¿Por qué no han renovado estos liderazgos? Bueno, el asunto es el siguiente. También eso de no renovar los liderazgos tiene que ver con la crisis que estamos padeciendo como movimiento sindical, como movimiento popular en general. Y tú ves muchas veces en asambleas o en reuniones, cuando hay elecciones, la gente tiende muchas veces no solo a ausentarse, sino a no querer asumir responsabilidades. Sí. Además, ya en la actualidad, en los niveles que estamos de pelea con los distintos regímenes que tenemos, no deja de ser un peligro ser dirigente sindical. Tú recuerdas la década de los 80, tú recuerdas ahorita después del golpe de Estado, como los problemas que hemos tenido. Pero también es cierto que se ve y se observa ese, ¿cómo se llama? Ese nivel de dictadura que dicen que tenemos, porque el mayor dictador soy yo. Yo creo que de la actualidad, de los que estamos más viejos en la dirigencia sindical, soy yo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos gerentes en la cervecería que han estado 40 años. Y tú a un ejecutivo de una empresa con una alta experiencia y bien asesorado, no le puedes estar poniendo todos los años un dirigente sindical nuevo, porque te lo come. Y entonces, claro... Hay diputados de 40 años. Hay diputados de 40 años. Entonces dice Juan Orlando, ¿y por qué se enojan que yo me quede? Porque me quede 50 años. No, y es que... no tienen los diputados, los alcaldes, ustedes, todos se quedan. Y bueno, entonces Juan Orlando también ya les aprende a ustedes y dice, me quiero quedar. Pero la cuestión es que a él se lo prohíbe la Constitución. Y ahí está lo grave del caso de él. Nada es lo grave de lo constitucional, sino el mal precedente que se sienta de seguir dando golpes de Estado y hoy utilizando las elecciones. Eso sí, nunca se había visto. Y lo que pasa es que llega Hernández y encuentra un escenario en el país de todo desarticulado. Así. O sea, Hernández no ha tenido oposición, ni popular, ni lucha popular, ni mucho menos política. O sea, Hernández ha tenido, algunos lo quieren colocar como el hombre más vivo de Honduras. Ojo con esto, algunos lo quieren colocar como el hombre más inteligente del país. Yo lo respeto, porque una estrategia aplicó. O sea, una estrategia aplicó. Y la estrategia para su causa ha funcionado. Son 2 periodos. Rompió lo que no pudo Mel, rompió lo que no pudo hacer también otros que aspiraban a quedarse en el poder. Pero es que se ha encontrado en un momento histórico del país donde no hay sindicatos en pie, donde no hay centrales obreras fortalecidas, donde no haya un bloque popular, la resistencia ahora es política y el Partido Libre tampoco ha llenado, siento yo, en ese sentido, las expectativas de representar a una oposición. ¿Y qué ocurre? Hay fenómenos que hoy por hoy están marcando
un gran impacto en el mundo. Esto de los chalecos amarillos. Los hondureños nos hemos quedado viendo otros espectáculos, como el de los chalecos amarillos, con un profundo nivel de conciencia. Y que esos franceses tienen comida, tienen los 3 tiempos, tienen educación, tienen buena salud, tienen todo bonito. Y acá la gente se muere de hambre, no es suficiente motivo para ir a la calle, el hambre. No hay empleo, no es suficiente motivo para ir a la calle. Acá no, acá nosotros tenemos que contar historias de afuera. Entonces Juan Orlando Hernández ha estado en un paraíso tranquilo, hombre. O sea, hay Creo cosas... yo, No, es que es correcto. Por ejemplo, lo que tú dices con relación a cómo se ha encontrado Juan Orlando Hernández con el movimiento popular, se ha encontrado con un movimiento popular desarticulado. Y eso es un hecho. Y también así se lo encontró en alguna medida Pepe Lobo. Ajá. Lo que pasa con Juan Orlando es que, claro, él asume ideológicamente o es el que interpreta ideológicamente mejor lo que fue el golpe de Estado. Porque es que el golpe de Estado fue dado en Honduras para continuar siendo este país el gendarme de los gringos en el área centroamericana. A partir del golpe empieza a remilitarizarse el país, primer lugar. Segundo lugar, a partir del golpe empieza a profundizarse el modelo neoliberal que, estando Manuel Zelaya Rosales y en sus últimos años con la presencia de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que hicimos freno al avance de las privatizaciones y del modelo. O sea, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Juan Orlando Hernández, claro, el imperio ve en él el hombre que puede seguir manejando una situación de profundizar un modelo que a los gringos les conviene. Bueno, tanto así que que al sistema le conviene. Y esto más, es necesaria para seguir impulsando el modelo dictadura y neoliberalismo. O sea, son dos cosas que van de la mano. Entonces así, Juan Orlando es el hombre que han agarrado, que lo tienen y que lo utilizan. Y esto más, hoy, es cierto, la mayoría de la población está contra él. Pero, ¿quién lo sostiene? Los que ayudaron a dar el golpe del 2009. ¿Y por qué lo sostienen también? Saben que de por medio aquí está la cuestión de la corrupción, saben que de por medio está la cuestión del narcotráfico. El hermano, don Carlos. Claro, pues sí. Óigame, se llevaron al hermano. Claro, ¿sabe que es una de las cosas que a mí no me sorprende, tampoco me impacta, solo uno dice, pucha, ¿qué pasa acá en este país? Se llevaron al hermano del presidente. Nadie ha dicho nada. Y la hermanita no desaparece así porque desaparece, o no muere porque muere así nomás. Pues, entonces el asunto y no ocurre pues, nada, y aún así lo sostiene. El asunto pues es que hoy lo siguen sosteniendo por la perspectiva de que pueda invadirse Venezuela, y necesitan Honduras, necesitan Colombia, Panamá y necesitan Brasil, 3 países. O sea, esa es otra de las cuestiones que lo sostienen. O sea, no es tanto el hecho de que él sea un hábil manipulador, un gran estadista, ni nada de eso. No. Es que el imperio sabe lo que tiene. Y ahí está él bien armado. Ok, pero ha habido argumentos para dejarlo. O sea, ha habido argumentos que también se lo han facilitado otros. Sí. Acá algo, claro. Bueno, ya hicieron un primer experimento con la alianza. Creo que fue un buen experimento. Fue una buena práctica. Por lo menos 3 horas ganó la elección. Por lo menos 3 horas Nasrallah fue presidente electo. 3 horas, pero me cuentan ahí los del tribunal que se fueron a dormir. Ese día se fueron. Vamos ganando, vamos a dormir. Se fueron a dormir. Pero literalmente se lo digo. Dicen que los equipos ahí se fueron a dormir porque ya iban arriba a 5 puntos. En la mañana que se despiertan está Renato Álvarez con Arturo Corrales dándole vuelta a todo. O sea, hablando del voto rural. El voto rural, exacto. Para que vea usted, porque yo creo que acá, otra cosa que me impresiona es que acá se dan vacaciones. Las causas, yo entiendo,
De nuevo con esos chalecos amarillos que ya son famosos en el mundo. 24 de diciembre. Todo diciembre. 24, 25, 31, primero, todavía el último fin de semana. Y ese presidente que es más poderoso que Juan Orlando, sí. que tiene unas fuerzas armadas, claro. Bueno, no sé cuántas veces más poderosas que la de Honduras, lo tienen temblando, lo tienen loco. No sabe qué hacer ese hombre y dice, está pelando ya, y lo que pasa es que nadie se mete. Nadie se quiere meter porque es un pleito interno. Entonces acá Juan Orlando Hernández todavía hoy este hombre está en un paraíso. A este hombre nada lo mueve. Y se enoja, mucha gente se molesta. Pero dígame, ¿qué lo puede perjudicar? ¿Qué lo puede molestar? ¿Qué lo puede incomodar? Ahora, pero también está el otro elemento, Alan. O sea, todo este proceso posterior al golpe que dijimos empezó con remilitarizar el país. Aquí ha habido todo un proceso de represión terrible. O sea, nunca antes había habido una policía militar dedicada exclusivamente a golpearnos en la calle, porque para eso sí, y a matarnos. O sea, forma parte del meter miedo a la gente, para que salga a la calle. Y lógicamente tiene que ver eso con todo un proceso de intereses que están detrás para su defensa. Porque, por ejemplo, en todo este periodo hemos visto nuevos ricos, los que están en las telecomunicaciones, los que están en la energía eléctrica, los que están en los bancos. Son más ricos que nunca. Todo es un nuevo paquete de ricachos que son también los que están detrás de esto y que están aliados con el imperio para seguir sosteniendo esto y para seguir reprimiendo a la gente. Muy bien. Esa es otra cosa. Pero ellos sí tienen esa disciplina sí. De agruparse, claro, de organizarse, claro, de estructurarse. Y no solo es el pisto. No hay más pobres. Hay más pobres. Hay más miserables. Hay más personas desempleadas. Hay más personas desamparadas. Hay personas sin oportunidades en Honduras. Entonces, ¿por qué no nos organizamos? El asunto, Alan, es que el modelo como tal ha fracasado en desarrollar a todos estos países. Pero fíjense en algo. Ellos saben que el modelo está creando cada vez más pobres. Una fábrica de pobres. Una fábrica de pobres. Y entonces, ¿hacia dónde van? Ellos no se detienen. Ellos siguen profundizando el modelo. Ellos no se van para atrás, ellos no desconocen. ¿Y qué es lo que les permite seguir profundizando el modelo? La cuestión militar. Y eso es terrible en nuestro país. Ayer precisamente le contaba a ustedes, porque solo a ustedes lo dije, que íbamos para donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, precisamente a ponerle el caso de estos muchachos que están presos. ¿Y lo están recibió? en la tolva. Claro que no recibió, estuvimos como una hora conversando y dándole detalles de todo el por qué ahí no es cierto que hay un proceso justo, ¿cómo le llaman a eso? Un proceso... Un debido proceso. Un debido proceso. ¿Y qué le dijo? No, él como presidente no se puede comprometer a decir no puede hacer tal cosa, ¿verdad? Porque sería estar prejuzgando también, ¿verdad? Mas sin embargo, sí, el hombre nos atendió y escuchó todo lo que se le dijo. Estuvo Berta, estuvo la esposa de él, estuve yo, estuvimos los tres. Y como le digo, prácticamente una hora ahí conversando sobre el tema. ¿Pero fue positivo o de trámite? Bueno, él escucha y pide más información, que es lo que precisamente se está recabando para darla. Sabemos que él es un peón dentro de todo este paquete, ¿verdad? Claro. En eso no somos ingenuos, pero tampoco vamos a perder una oportunidad para ir ante un presidente de un poder del Estado a decirle, mire, aquí se está haciendo mal esto, y esto no puede seguir así, porque ese es parte del terror que nos meten. O sea, la judicialización de la protesta popular, la criminalización de la protesta popular, eso es grave. Y ahí tenemos esos muchachos jóvenes, en esas condiciones. ¿Y cuál es el mensaje que nos mandan? Miren, allá van a ir a parar. Si siguen luchando porque Juan Orlando deje de ser presidente, si siguen luchando por
reforma agraria y siguen luchando contra el modelo, contra las privatizaciones, allá van a ir a dar. Y eso es lógico dentro del sistema. Ahora, no le podemos es parte del juego. Claro, claro. Del tablero. Pero entonces, lo que tú me decías con relación a que han aumentado los pobres, al hambre que hay en el país, pero una persona no es por el hecho que tenga hambre que se va a rebelar contra un sistema si no lo entiende, si no sabe qué pasa. O sea, porque ahí hay una cuestión subjetiva que es la que lo mueve. Y si esa condición subjetiva no existe en la persona, si la persona no tiene ese conocimiento, no avanza. Perdona que yo soy platicador de lado y entiendo al compañero acá que me está regañando desde a ratos ahí que se pone nervioso. Ok, tenemos unos minutos antes de terminar el programa que no quiero desaprovechar. Oiga, me hablé tanto tiempo, qué barbaridad. No, es que tenía ganas de no hablar. Ok, tenemos temas de actualidad. Ajá, temas que bueno, vamos a escuchar sus puntos de vista. Tema salario mínimo. Hoy el presidente de la República, flanqueado por sus amigos de las centrales obreras, flanqueado por los empresarios y por otros sectores populares, no sé, populares se autodenominan así, pues ha anunciado un nuevo incremento de salario mínimo en diferentes porcentajes, dependiendo de la cantidad de empleados, y que va a ser vigente 2019, 2020, y creo que dentro de 2 años se va a volver a revisar la fórmula. ¿Qué opinión le merecen estos procesos? ¿Realmente responden a los intereses de los trabajadores en el país? Bueno, aquí hay un problema. Primero, la cuestión del mecanismo para fijar el salario mínimo. En primer lugar, lo que tenemos es una ley que funciona bajo el sistema del tripartismo y que si no hay acuerdo, quien lo fija es el gobierno, que fue el caso de Manuel Zelaya Rosales, recuerda, aquella vez. Sí. Yo creo que atrás hubo otro caso, yo no me acuerdo si fue con Ascona o con quién. Pero ese es un elemento. El otro elemento es que toda esa masa de trabajadores, la mayoría de ellos que percibe salario mínimo, es una masa no organizada, es una masa desorganizada. O sea, las centrales lo representan, es cierto, porque son trabajadores y porque cabe legalmente la representación, pero no es un grupo organizado que va a salir a la calle a hacer exigencia. Y esa es debilidad nuestra, debilidad del movimiento. Eso no hay duda. Primer elemento. Segundo elemento, cuando tú estás negociando el salario mínimo, no solo tienes la objeción del empresario, por su naturaleza de capitalista y de explotador, de decir, eso no me conviene o yo no estoy de acuerdo con eso me sale muy caro y todo eso, pero hay otro elemento. Te dicen, mira los salarios en Guatemala, mira los salarios en El Salvador, mira los salarios en Costa Rica, mira los salarios en Nicaragua. Un maquilador llega a Honduras y se queda en Honduras si le ofrecen no pagar impuestos y si le ofrecen tener garantía de que no va a tener sindicatos, o al mismo tiempo de que la ley del trabajo se le pueda flexibilizar. Entonces necesitamos que los distintos gobiernos de Centroamérica, de República Dominicana, adopten una política laboral única con relación a esto, para que no sean víctimas de los chantajes de este tipo de empresarios, que muchos de ellos son tercerizadores. Por ejemplo, la marca Nike puede hacer que ellos no vengan directamente a producir, pero que contraten a Alan Fiallos para que sea el fulano que se encargue en un determinado país de producir. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es lo que se refiere a la ley de empleo temporal por hora. Esa ley de empleo temporal por hora ha desregulado el mercado del trabajo y tenemos hoy una gran cantidad de trabajadores temporales y que antes fueron trabajadores permanentes. El trabajador temporal no tiene derechos. Media jornada, 3 horas, 4 horas, 5 horas.
contratado y lo ponen a trabajar más. Eso a lo primero que anula es el salario mínimo. Entonces tenemos un salario mínimo afectado por el sistema de negociación y la falta de capacidad de negociación de las centrales obreras porque no es un grupo organizado. Segundo lugar, el no tener una política única de salarios en la región y fundamentalmente en la región donde está el Tratado de Libre Comercio. Y en tercer lugar, la ley de empleo temporal por hora. Todo esto, cualquier negociación del salario mínimo, por muy buena que sea, lo tira al suelo. Creo que eras tú el que me decías que, por ejemplo, en el caso de Mel Zelaya, todavía no se está pagando ni el salario mínimo que dejó Mel Zelaya. Creo que eras tú el que me decías. Sí, yo le decía antes de que entráramos al aire, yo le digo, bueno, fíjese que acá yo no sé quiénes son los que están celebrando el tema de la fijación del salario mínimo, porque todavía acá en Honduras todavía no terminan de pagar lo que aumentó Mel, los 5.500 de Mel. Claro. Porque tampoco hay mecanismos para poder obligar al patrono para que pague el salario mínimo real. Ahí estaba viendo que lo mismo ocurre con los periodistas también. Están fijando un salario mínimo para los periodistas que es un salario mínimo de hambre para los periodistas también. Entonces es un tema de lucha, de causa. Claro. Mira, acá yo lo que siento es que hace falta mucha organización en todas las líneas. Y me parece que usted comenzaba con un elemento importante, porque todavía tengo otra pregunta. Pero usted decía atrás algo muy importante. Por gremio, la organización por gremio, la unión de patronatos, la unión de sindicatos, la unión de zapateros, la unión de sastres. Por rama económica. Por rama, o sea, yo creo que esa es la fortaleza. Claro. Acá han dejado que esa es la única alternativa. Acá han dejado que el diputado decida por todo el mundo. Acá han dejado que el político, que el dirigente político decida por todos. No, creo que es un grave error y que es un buen paso el que usted nos anuncia hoy acá en el programa, de levantar esas bases, de poder unificar a estos y fortalecer a estos. Por ramas de actividad económica, que es lo lógico. Así se ha levantado el sindicalismo en Europa fundamentalmente, y en los países de Sudamérica y en alguna medida en los Estados Unidos. Ok, tema reformas a la ley electoral o una nueva ley electoral, que es el tema de agenda de los políticos. Porque acá vale más la agenda de los políticos que otra cosa. O sea, acá vale más la agenda de los políticos versus cuál es la realidad de los hospitales, versus cuál es la realidad de los centros educativos o la seguridad del pueblo. Entonces, como el tema de agenda que imponen es las reformas a la ley electoral o una nueva ley electoral, ¿usted cómo lo ve desde esa perspectiva sobre estas reglas? Bueno, para nosotros y lo que intentamos hacer desde día a día es poner en la agenda el tema que tocamos hace un ratito, de que la reelección no solamente es fraude, sino que es ilegal. Y que aquí de lo que se trata en principio es de ver de qué forma nos deshacemos de este régimen, porque es un régimen que cada vez se acerca más a lo que es la dictadura. Y eso es peligrosísimo para nosotros. Mira, Alan, yo nunca había visto una situación política del país como esta. Y como tú lo dices, por un lado parece que el hombre, que así se le hace llamar, está enfrente con un lecho de rosas, pero no se mira también ese proceso de militarización del país. Entonces, es cierto, la agenda actual es la ley electoral. La agenda de la próxima semana no sabemos cuál va a ser. La agenda de hace 2 semanas era Tony Hernández. ¿Y la agenda del pueblo quién la pone? Pues exactamente. No, pero ¿quién la pone? Ellos no la van a poner. El gobierno no la va a poner, el Congreso no